Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano. Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat, perquè ara, al 91.3 de la FM, a tempsdellibres.cat i a ripolletradio.cat, comença Temps de llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Estem al darrer programa de la temporada. Sí, com ho sents. I et garanteixo que serà un programa especial i una mica diferent. Tindrem, això sí, les nostres seccions habituals, el tub d'assaig amb la Gemma Barberan, que abans de marxar de vacances ens parlarà d'un nou assaig, i també tindrem la darrera classe d'escriptura abans de l'estiu amb la nostra profe, la Laura Gomar. I la meva pregunta és, escolta'm, ens posarà deures? I el plat fort serà una entrevista amb una escriptora tan sensible escrivint com tractant els temes de la discapacitat i especialment la ceguesa. I farem la xerrada com ens agrada fer-les al Temps de llibres, amb tota la calma del món i que hauràs d'acabar d'escoltar al nostre web i a les plataformes de podcast perquè a l'hora del programa no ens caurà. I el programa, com sempre, el fem el Jordi Puy i el Sergi Requena des del control i la veu del Temps de llibres torna a ser la de qui et parla, l'Antoni Lozano. Vinga, va, arrenquem el darrer Temps de llibres de la temporada. A Temps de llibres, tub d'assaig. Ho portem fent tota la temporada, no canviarem pas ara. Així que encetarem el programa passant-nos pel laboratori particular de la Gemma Barberan per veure què s'amaga dintre dels seus tubs d'assaig. Bon dia, Gemma. Hola, com va? Què ens has preparat pel dia d'avui? Avui farem un petit tast de l'assaig del filòsof Joan Vergés, La protesta i la queixa, editat per Arcàdia. És un petit tast perquè anirem directament a un capítol. Estem en el terreny de la filosofia moral i política, que pot ser una mica àrdua, però tenim la sort que l'autor, Joan Vergés, té molts punts irònics que ens la fan amena i de vegades divertida. El capítol es titula Burrocràcia i moral, i no hi sobra cap R. És un capítol, com us podeu imaginar, que invoca Kafka i que a mi, com a treballadora de l'administració i com a usuària, m'ha arribat al cor. Perquè és veritat, la nostra societat és una mena de maquinària tremendament complexa i omnipresent. Ens cal fer papers que al seu torn requeriran uns papers que obtindrem fent més papers. I per això, crec jo, quan veus persones a la maquinària és com si s'obrís el cel. També diu l'autor que si pensem que és un fenomen exclusiu de l'administració és perquè el neoliberalisme ens fa creure que el mercat és l'únic espai de llibertat possible. I no, la burocràcia és ubicua. I és curiós perquè tenim tots la impressió que el paperam, les lleis, les directrius, els reglaments, els protocols, no serveix als interessos de les persones, sinó a l'autoperpetuació del sistema mateix. Que la normativa, primer de tot el que persegueix és que es compleixi la normativa. Tenim Kafka, clar, com dèiem, i metàfores com gàbia de ferro o una taranyina que tots contribuïm a crear. I com a conseqüències indesitjables d'això, a banda de la incomoditat, pèrdua de temps, etc., l'autor ens posa un exemple. El 13 de desembre de 2006, l'ONU va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, gràcies a la qual aquestes persones esdevenen plenament subjectes de dret i no només objectes de protecció social. Espanya va ratificar la Convenció l'any 2008 i el Parlament de Catalunya el 2014. Molt bé, fantàstic. Però la llei no s'acaba de desplegar, diu Vergés. Per què? Doncs no tant per la manca de voluntat política, sinó pels entrebancs burocràtics que cal per desplegar-la. Això genera una desmoralització i una sensació que t'han domesticat la protesta, ben legítima. Doncs bé, fins aquí
I continuarà, em temo, el capítol sobre burocràcia de l'assaig, la protesta i la queixa de Joan Vergés, a Arcàdia. Moltíssimes gràcies, Gemma. Estic ben segur que la continuació d'aquest tema serà superinteressant, però, com fan a les bones sèries, haurem d'esperar fins al setembre perquè amb aquesta intervenció s'acaba el tub d'assaig per aquesta temporada. Deixa'm donar-te les gràcies per tot el que ens has ensenyat, pels llibres que ens has ajudat a descobrir i per les bones estones que ens has fet passar. Doncs, Antonio, molt agraïda d'estar aquesta temporada fent els tubs d'assaig. M'ho passo molt bé, la veritat. I em llegeixo llibres que m'interessen. I res, molt bones vacances a tothom. Ens veiem després de l'estiu i a gaudir de la vida, que és del que es tracta bàsicament. Gaudeix tu també de l'estiu i de la vida. Una abraçada. Adéu. Temps de llibres, l'entrevista. Mira que li he estat donant voltes a veure com podia fer o a qui podia portar per fer aquesta darrera entrevista i cloure la temporada, com diríem, a lo grande i deixar-vos amb un bon regust de boca fins al setembre. Vaig pensar portar-vos algun escriptor d'aquests supervendes de renom, que tothom el coneix i que fa currículum pel programa. Vaig pensar, dic, hosti, potser potser un guanyador d'aquests un premi literari prestigiós, Planeta no, que he dit prestigiós. O fins i tot li va passar pel cap, dic, m'aporto un autor d'aquests internacionals, d'aquests que tenen anomenada, i al final vaig decidir deixar-me estar de romanços i portar-vos a una persona a la que veritablement mereix la pena que conegueu. Perquè a banda de ser una gran escriptora, que ho és una dona amb una sensibilitat especial i molt compromesa amb les persones amb discapacitat. Potser perquè potser aquest ha estat el seu dia a dia des del dia del seu naixement, tot i que ja no pateix cap discapacitat. I com que ja sabeu que al temps de llibres el tema de la discapacitat són molt sensibles, vam decidir aquesta és la persona ideal per tancar aquesta tercera temporada. Ve a presentar-nos Caminando con tus ojos, que és la seva novel·la debut, i t'estic parlant de l'escriptora menorquina de naixement i granadina d'adopció, Irene Bosch Blanco. Irene, bona tarda, benvinguda i moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres. Bones tardes, Antonio. Vaja presentació m'has fet. És un honor, que m'hagis triat a jo per fer el darrer programa, un honor. A més, és que tenia moltíssimes ganes de parlar amb tu, perquè saps això quan xerres amb una persona, ni que sigui per WhatsApp, i veus, dius, amb aquesta persona hi haurà feeling, sortirà una entrevista molt, molt bonica, però és que a més és això, o sigui, tant tu com a persona, com el teu llibre, podeu ajudar, i de fet esteu ajudant a moltes persones amb discapacitat, amb el cas del llibre doncs segueixi problemes de mobilitat, però extrapolable a qualsevol altra discapacitat, però és que a més també ajudeu a les persones de l'entorn de les persones discapacitades, i això no és tan habitual. Bueno, el primer dir-te que a jo em va passar el mateix, que quan vaig xerrar amb tu sents amb determinades persones aquesta connexió, no? de que no et coneixes però que t'hauries de fer un cafè i podries tenir converses molt, molt interessants, no? I et dic que va ser el mateix sentiment que vaig tenir jo amb tu i tenia molta il·lusió per aquesta trobada també. I bueno, hacemos lo que podemos, no? Amb l'ajuda dels altres, sí. Sé que em vas demanar fer l'entrevista en castellà i la farem en castellà, però ara ho parlàvem fora de micro, dic, amb aquest accent tan bonic que tens de menorquí, de Ciutadella, seria un crim que la gent no pogués escoltar-te ni que siguin 30 segons xerrar menorquí, perquè quants anys fa que vas marxar de Menorca? Pues ja fa més de 25 anys. Wow. Jo me'n vaig anar amb 22 anyets i aquest any, a finals d'any, en faré 50. O sigui que ja sóc quasi més granadina que menorquina, sí, però les meves arrels van dins el meu cor. Això sí que no... Encara que estigui molt a gust aquí, Menorca és Menorca. I tant.
Pues ahora sí, que ya hemos podido escuchar un poquito pues este maravilloso acento, vamos a conocer un poquito mejor quién es Irene. Irene Bosch Blanco nace en Menorca, por si no lo habíais notado, el mismo año que Anne Rice publicaba Entrevista con el vampiro, que Montserrat Roig ganaba el Premi Sant Jordi de novela o que nos dejaba la mítica Agatha Christie. Ahora, toda esta tontería, Irene, es para preguntarte un poquito cómo era esa Irene niña. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años? Bueno, la verdad que yo tengo unos recuerdos que son un poco diferentes a los que quizás pueda tener mi madre, ¿no? Que en ocasiones hemos hablado, ¿no? Pues yo me sentía así o yo te veía así, ¿no? Irene, pues se veía una chica, en principio, siempre muy rodeada de gente, pero yo me he sentido muchos años como un poco chiquitita, ¿no? Y bueno, tampoco es que soy grande en altura, ¿no? Pero hablo interiormente. Pero mi madre siempre decía que yo era muy líder, ¿no? Que siempre Irene estaba rodeada, siempre Irene estaba metida en muchos fregados, ¿no? Positivos, ¿no? Y bueno, Irene, no sé qué más te puedo decir de ella. Una niña que vivía en su tierra, aprovechando las cosas que le ofrecía dentro de lo que podía, pero sobre todo muy amiga de sus amigos y siempre muy, muy bien rodeada y muy bien acompañada, eso sí. Oye, y esa Irene niña que soñaba con ser de mayor. Pues siempre ha habido esa parte de ayuda a los demás. Quería ser, o sea, mucha relación siempre con todo lo interior, ¿no? Uh-huh. Quería ser psicóloga, quería ser, bueno, cosas que al final quizás no fue lo que en su momento estudié, pero que la vida al final, ese camino me ha guiado hasta ese punto en el que he podido y puedo desempeñar todo aquello que de pequeña sí soñaba. Es que Lo que así... pasa que cuando tú sueñas algo de pequeña hasta que no tienes uso de razón, ya sabemos que en la etapa de estudiante pues no tenemos la cabeza en el lugar donde la Muy debemos cierto. tener y quizás cogemos caminos que no son los que deseamos realmente o los que deberíamos. Y luego cuando te vas haciendo mayor, si tienes realmente ese interés como yo, al final luchas hasta conseguirlo o que la vida te lo facilita y puedes llegar a conseguirlo como ha sido mi caso. Claro, fíjate que dices que cogemos caminos que a lo mejor no son los que realmente te apetecería coger, pero al final forman parte de nuestra historia y son los que nos hacen. De hecho, por ejemplo, tú tiraste, creo que en tema estudios por el tema cocina y fue eso lo que te lleva, lo que te acaba llevando a Menorca. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que me lleva a Granada. Ay, Yo estaba perdón, en sí, Menorca, a Granada, sí, 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 claro. yo estaba en Granada, sí, yo hice técnico en cocina y he estado muchos años rodeada de eso, de la vida de turismo que se vive en Menorca, ¿no? Y por suerte nunca me faltó un trabajo y lo hice muy a gusto y además, pues precisamente eso fue lo que me trajo a Granada. Primero un viaje entre amigos que hicimos aquí a Granada a visitar a gente que conocíamos y una posterior oferta de trabajo que se me hizo en Menorca para venir a trabajar a Granada. Y bueno, y fíjate, yo cuando llevaba ya no me acuerdo bien, pero ya llevaba bastantes años aquí y decidí que mi tiempo en Menorca había terminado por Uh-huh. un suceso familiar. Al final, otro suceso personal hizo que me quedara aquí y siga todavía a día de hoy aquí ya muy, muy, muy anclada porque ya tengo una familia, ¿no? Entonces sí que es verdad que ese trabajo inicial fue el que me trajo aquí, pero luego esas circunstancias de la vida también han hecho que cambiara Claro. totalmente de tercio hacia el sector de la sanidad Uh-huh. y cambiara, que es donde estoy actualmente. Claro, o sea, tú te dedicas al tema de, creo que es en enfermería, como profesional, no como usuaria, que entiendo que alguna vez también te habrá tocado.
Sí, Y aparte, ¿para qué lo vamos a negar? ¿verdad? Y aparte estás como Sí, muy vinculada a temas sociales, temas ONG, tema de ayuda al final a otras personas también. Imagino que el hecho sí. de que tus padres fueran también muy dados a eso, muy dados a la ayuda, pese a que ellos sí que tenían una discapacidad, que ahora llegaremos a todo esto, pero todo ese tema social que ya lo veías en la familia, imagino que hace que tú también tengas esa sensibilidad por todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna forma sí, lo que recibimos de nuestros progenitores luego se queda algo, ¿no? Y es verdad que yo he vivido en un ambiente muy solidario y con los años me he dado cuenta que, lo digo, soy fiel hija de mi padre, ¿no? Ujú. Luchadora, reivindicativa y muy rodeada, ¿no? De todos estos temas de ayuda a los demás. Y cuando hice ese cambio de tercio que te comentaba, eh, pues fue así un parón en mi vida en el que dije, vamos a ver, no me falta trabajo. Tenía en aquellos momentos dos trabajos fijos, uno en Granada y uno en Menorca, y los dejé los dos. La Wow. gente me trataba de loca, ¿cómo puede ser que hagas esto, tal? Y yo decía, bueno, cada uno sabe Sí. por qué toma estas decisiones o por qué lo hace. Y yo, bueno, tampoco era de ir dando explicaciones, ¿no? En aquel momento sentía que debía parar y además decidí que quería enfocar o reenfocar mi vida hacia lo que yo tenía dentro de mi corazón, porque circunstancias como puede ser la muerte, ¿no? En este caso lo fue de mi padre, te hacen ver que la vida pasa muy rápido Sí. como para no aprovecharla y como para no hacer esas cosas que de verdad sientes dentro de ti. Es muy fácil quedarnos en ese sitio, ¿no? Claro. Cómodo, Sí. con un puesto de trabajo fijo, con un salario, pero ¿y lo que llena? Hacer las cosas que Sí. sientes de corazón. Entonces yo me planté y dije, a ver, tengo pendiente hacer un voluntariado, tengo pendiente enfocar mi vida hacia el tema de la sanidad y ahí empecé. Y empecé, continué y llevaba las dos cosas. Y también, bueno, pues trabajaba de una forma un poco más diferente a la Ujú. que estaba haciendo hasta ese momento para poder seguir manteniendo mi independencia, ¿no? Pero sí, sí, empecé como voluntaria en la Cruz Roja y bueno, y es algo que luego cambió un poco, aminoró esa fuerza por el hecho de la llegada de una familia, de un Ujú. hijo y que ya no me sobra tanto tiempo Claro. libre, pero que sigo ahí, sigo ahí. Y ojalá que cuando me jubile pueda dedicarme otra vez más Más tiempo, tiempo. sobre todo, ¿no? Sí, Y uno de esos sueños que tenías pendientes también era escribir un libro. Y correcto. el poeta y revolucionario cubano José Martí decía que hay tres cosas que hay que hacer en la vida, que son plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Vienes ya con todos los deberes hechos? Sí, sí, sí. Los deberes están hechos. Es verdad que hay mucha gente que me lo ha dicho. Bueno, solo te falta plantar un árbol. Ya lo he plantado también, ¿sabes? O sea que sí, sí. Está cumplido. La verdad que estoy más que satisfecha y creo que ya, bueno, si me fuera mañana, que no quiero, Por favor. pero me voy con los deberes hechos. Oye, ¿cómo te preparaste para escribir caminando con tus ojos? ¿Hiciste algún taller, algún De curso? ninguna forma. Es que yo creo que, a diferencia de, yo he escuchado algunos programas tuyos y a diferencia de todas las personas que tú entrevistas, en mí, o sea, mm, tendrías que ubicar de otra forma y es que supongo que la gente que escribe un libro lo desea de alguna forma con un fin de que llegue al público, ¿no? Y en mi caso es justo totalmente lo contrario. O sea, yo nunca pensé estar aquí hablando contigo de que he publicado un Un libro, libro. porque no pensaba en un inicio que esto fuera a ser así. Yo tenía un sueño, una promesa, que ahora ya tú sabes que puedo hablarlo abiertamente. Ujú. Hasta hace 2 meses, bueno, la verdad estaba un poco omitida, pero la realidad era esa, era una promesa con mi padre que he tardado pues casi 20 años en cumplirla y esa idea inicial pasaba
simplemente por yo plasmar en un libro lo que yo consideraba un tema, dándole visibilidad a las personas con discapacidad, eh, y para que mi hijo, mis sobrinas, pudieran conocer un poco la historia Historia. de sus abuelos. Ujú. Pero para nada pasaba porque esto fuera público. Y cómo Entonces, acaba siendo público? pues acaba siendo público gracias a, bueno, tengo que nombrarlo Por porque supuesto. el padrino del niño, como diría yo, porque yo lo llamaba mi primer hijo de papel, tengo que nombrar a Juan de Dios Villanueva Roa, que es un profesor de la Facultad de Granada, es escritor, es crítico literario, columnista en en el periódico Ideal de Ya. aquí de Granada desde hace más de 40 años. Y bueno, él apareció en el momento adecuado, yo creo. Esto es como como, bueno, como una escala, ¿cómo lo diría? ¿Cómo se llama? ¿Escala de favores o que tú le haces el Una, favor a uno y una, el otro al otro? Y es una como que cadena de favores, ¿no? eso, que no me salía. Eh, Esto empezó a raíz de una cuñada que tengo yo que se llama Sandra Rodríguez Jiménez, que ella escribió un par de libritos, ya lleva 3 infantiles, con unos libros con muchísimos valores. Y entonces ella vino un día y me dijo que cuñada, yo quiero que vengas conmigo a hacer la presentación de mi libro y tal. Y yo le bromeé, ¿no? Y le dije, claro, con eso de que yo hablo fino, ¿no? ¿Quieres llevarme aquí a Granada para que yo hable de tu libro? Y dice, no, no, tú comunicas muy bien y tal, y además me has leído los libros, tal. Y dije, bueno, a mí me da muchísima vergüenza, pero si quieres yo te acompaño. Entonces, ¿qué pasó? Que ella en su primera presentación bueno, era amiga de un profesor escritor. A raíz de este conoció a Juan de Dios Villanueva, que menciono yo. Entonces, yo lo conocí a él y juntos luego hicimos una presentación con Sandra. Entonces, él, a raíz de ahí, él me propuso una colaboración en un escrito de una publicación del periódico, que en algún momento se hablaba sobre la ayuda, la atención de la ayuda a domicilio. Y bueno, me ofreció colaborar. Y bueno, la verdad que para mí fue un honor. Y a partir de ahí empezó una relación y él como escritor y profesor observó algo en mí, ¿no? Y me decía, creo que tú tienes cosas que contar y no sé qué, ¿me las contarías? Y yo digo, pues sí. Y yo pensando en mi promesa, ¿no? En mi promesa. Y al final, bueno, yo él dijo que con lo que yo le explicaba se podría escribir algo muy chulo, pero como para hacerlo él. Y yo dije, no, Ujú. no, es que quiero hacerlo yo. Entonces, bueno, él luego al final de todo me contó la verdad de lo que sintió en ese momento. Dices, como si ahora de repente viene alguien y me dice, me tienes que enseñar que me quiero ir a Sudáfrica a hacer de cirujano y no tienes ni idea, ¿no? Mm. Pero él luego me decía que enseguida vio que yo, pues bueno, aprendía rápido tampoco porque, digamos que él me dijo, bueno, ponte a escribir, ¿no? Y él, pues me hizo como esa corrección, ¿no? Mm, en la que yo, como muy preguntona que soy, decía, pero por qué me pones una coma aquí delante si yo la tenía detrás? Entonces me decía, no quieres saber tanto, no quieres saber tanto, tú escribe, escribe. Y yo, no, pues que yo lo quiero saber, es que yo lo quiero aprender. Yo le mandaba, nuestra relación era a través de correo electrónico. Yo se Ujú. lo mandé lo que había escrito y él pues Te lo iba me corrigiendo. lo devolvía corregido en color amarillo, ¿no? Y así yo veía lo que él había tocado, que no eran palabras, algunas, ¿no? Pero básicamente eran correcciones así de tipo gramatical. Claro. Cuando terminó este proceso, yo dije ¡hala! Ya está, ¿no? Mm. Como lo he conseguido. Y él me dijo, y yo en mi cabeza pensaba, bueno, esto ahora lo llevo a la imprenta, me lo imprime, lo guardo en la estantería de mi libro y ya tengo ahí Mi mi libro. promesa cumplida, ¿no? Y él me dijo, no, 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 ¿tú te crees que yo te he ayudado y tú te has esforzado en hacer esto para que no vea la luz? Claro. Y digo, ¿qué dices? Dice, este libro es publicable. Y yo, no, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué vergüenza, socorro, no sé qué? Bueno, total, que de ahí ya entró una editorial, le entregamos el manuscrito, como ellos lo llaman, lo leyeron y me dijeron que lo publicaban. Y yo recuerdo que era, creo que un mes de noviembre o algo así, y esto ya iba a salir a la luz, y mi madre me decía,
porque estaba emocionada y me decía, pero ¿tú cuándo piensas decir que has escrito un libro? Y yo, mamá, es que no lo sé, es que a mí me da mucha vergüenza, porque no pasaba por mi mente, ni muchísimo menos, que esto era mío, que fuera de pasar de lo privado a lo público, Pues, pero llegó, y además yo llegó. creo que ha sido una suerte para mucha gente que este libro haya llegado, porque es lo que te decía antes, ahora llegaremos, ¿no? Pero no es solo una historia, vuestra historia, sino que es, ya te lo he dicho alguna vez, es un poco un manual de instrucciones y un manual de Mm, supervivencia, un manual de supervivencia pues para las personas que por lo que sea se encuentran con una discapacidad y sobre todo cuando eres adulto y es sobrevenida porque no sabes mm, cómo reaccionar, no sabes tratarlo. cómo sobrevivir y un manual de instrucciones para toda la gente que por suerte tenemos las personas con discapacidad a nuestro alrededor para que nos entiendan, para que nos comprendan y para que sepan cómo ayudarnos también. Que muchas veces la ayuda no viene bien por desconocimiento y por falta de formación, no por falta de voluntad. Efectivamente, mira, ahora me estoy acordando de la última presentación que hice yo ahora aquí en Granada, que hice como una especie de juego, ¿no? Repartimos con mi compañera y amiga Rocío, que Ujú, trabajamos las dos juntas, repartimos palabras, papelitos con palabras negativas, ¿no? ujú. Entre el público. Y la gente tenía que ir explicando lo que sentía o si consideraba que es verdad, que es así como se podía catalogar Claro. a las personas con Ujú. discapacidad. Y una de ellas dijo que no era la gente, los discapacitados a los que había que integrar, sino éramos nosotros, Mm. las personas de a pie, los que necesitábamos integrarnos. Porque era sincera esa persona, ¿eh? Y esa persona decía, yo si no he nacido o no he estado en un entorno en el que he podido rodearme de personas con discapacidad, yo no sé cómo tengo que Claro. actuar, yo no sé cómo tengo que tratarlas. Mm. Entonces es verdad que hay muchísima gente que Sí, sí, desconoce sí, sí. cómo se maneja una persona invidente, cómo come, cómo lo hace, ¿no? O cómo se le puede ayudar a cruzar Claro, un semáforo. Entonces, es verdad que hay mucha falta de de información. información. Lo que es el libro en sí, Caminando con tus ojos, lleva ya más de un año publicado, pero sobre abril más o menos, creo que fue Mm, del sí, 25. Además lo presentaste en tu pueblo, en Albolote, en un día súper bonito, que es el 23 de abril, que es el día de San Jordi aquí en Cataluña, que es la fiesta del libro por excelencia. No sé si fue buscado, fue casualidades de estos guiños que a veces tiene el destino. bueno, pues la verdad que se tenía que presentar antes, lo que pasa que yo quería contar con Juan de Dios y con Sandra, porque al final mi cuñada Sandra, gracias a su librito, todo, o sea, todas las piezas del puzzle, digamos, que habían encajado para que fuera en ese momento. Ujú. Ya te digo que yo hace 20 años que llevaba con esto en mi cabeza. La primera persona que me dijo, que si quieres luego profundizamos, fue mi padre. Ujú. La segunda fue un médico y la tercera fue este profesor. Entonces, que en ese momento todo se alineara para que yo de repente dijera, vale, me pongo a escribir y continúo. Yo lo había intentado una segunda vez y sobre todo lo hacía cuando yo me acostaba por las noches, hacía unas parrafadas chulísimas. Cuando me levantaba al día siguiente digo, a ver, ¿cómo era esto? Yo no me acuerdo, ¿no? Y esta vez todo encajó y fue para adelante. Entonces, ya no recuerdo si era Sandra la que no podía, entonces yo dije que no, que yo prefería atrasar La la presentación. presentación, pero que yo quería que esas dos personas que habían sido un poco las responsables de que yo hubiera dicho ya, sí, me Ujú. lanzo, estuvieran conmigo. Y entonces se barajaban varias fechas y una de ellas era esa y me pareció un día precioso Sí. para presentarlo. Oye, y ahora que ya ha pasado tiempo, que lo puedes ver con un poquito de distancia y con más serenidad, ¿ha tenido Caminando con tus ojos la acogida que esperabas? ¿La acogida que soñabas cuando o ni te lo habías planteado? Porque al final no era tu idea publicarlo.
No, la verdad que, hombre, imagínate, para mí, o sea, jamás lo primero hubiera pensado en que yo podría estar hablando de esto. Eh, es que para mí ha sido un cambio muy grande. He pasado de llevar mi vida, bueno, no escondida, pero ahí dentro, para mí, ¿no? Y para mis An- personas cercanas, Anónima, a ¿no? tener que hacerme un Instagram que yo ni tenía. Es que yo me sentía un poco mayor, que decía, a ver, ¿cómo se hace esto? O subir un estado o algo, nada. Yo no había hecho nunca nada, porque no era de ese tipo de personas. Entonces, pero cuando todo esto fue avanzando, dije, tampoco voy a ser tonta, me voy a unir al escaparate mundial, ¿no? Tendré que aprender. Y claro, y luego ha caminado más el libro y ha llegado a donde ha llegado, que, ostras, para mí es un regalo. Lo fue solo tenerlo en mis Ujú. manos, que tuve bastante tiempo el síndrome del impostor, que yo lo ojeaba, lo miraba, y yo decía, ¿en qué momento he escrito yo esto? Pero yo he hecho esto, pero madre mía, no me lo creía. Entonces imagínate, tú que sabes el libro, lo que ha corrido con el tema de la Ujú. 11, con el Sí. tema de, pues es una segunda edición, entrevistas, programas de radio, ¡buah! Eh, increíble, increíble. La novela, el libro Caminando con tus ojos, relata la historia de Juan y Ana, que ya desde Mm. niños pues tuvieron que enfrentarse a adversidades yo creo que para las que nadie estamos preparados, ni de niños, o sea, de adultos, pero es que de niños menos. Juan pierde la vista a los 3 años y Ana contrajo la polio, pues que le dejaron secuelas heavies. La Mm. ceguera, todos la ubicamos, sabemos qué conlleva, pero sobre todo para la gente joven que nos escucha, ¿qué es la polio? Pues la O polio es qué una era, por enfermedad suerte? degenerativa. También mucha gente no lo sabe, pero bueno, la polio, en el momento en el que yo me planteé escribir ese capítulo, yo escribí la historia. He de decir también, para la gente que no lo sepa, que el libro no es una autobiografía. O sea, el libro también tiene partes de ficción, porque aunque estuviera enfocado a mi gente, por decirlo así, yo quería, digo, bueno, pues ya que lo leen, pues que se entretengan también, ¿no? De alguna forma, o sobre todo que no quería que nadie de los que lo leyeran y se sintieran identificados, se pudieran sentir en algún momento mal por alguna cosa u otra. Entonces, porque no es lo mismo escribir o contar una historia que sucedió en el año 50 a cómo se vive ahora. Claro. Entonces, esos detalles los tuve en cuenta. Entonces ahí pues me inventaba, le daba la vuelta, ¿vale? Para que la Ujú. gente sepa, porque ha habido muchísima, oye, esto, lo otro, no, no, es que eso no es verdad, ¿no? Bueno, entonces cuando yo escribí los primeros capítulos en los que hablaba de Ana y la poliomielitis, luego me paré a pensar y dije, bueno, tengo unas sobrinas pequeñas, cuando lean el libro, estén en edad de leerlo, no van a saber qué es la polio. Claro, Igual que habrá niños que hasta que no les expliquen qué es el COVID, porque no, o que vengan posterior dentro de claro, unos años y no hayan vivido el no COVID, lo sabrán. no lo sabrán, ¿no? Entonces ahí pues tuve que buscar un poco de información, porque aquello yo no lo Claro. viví, ¿no? Pero la poliomielitis, bueno, fue algo que también estuvo relacionada, ¿no? Con el tema de Franco y todo Ujú. eso, con unas vacunas que no se quiso invertir el dinero en las personas de a pie, Sí, solo podía llegar en los allegados, ¿no? a Un poco. determinadas personas y con determinado poder Claro. adquisitivo, ¿no? Entonces, por eso hubo tantos niños que tuvieron poliomielitis, que se daban fiebres muy altas, y tú, pues, bien podías padecer problemas en alguna extremidad o de tipo respiratorio y tal. Pero esa enfermedad, bueno, para la gente, la visión que tiene la gente más común o más familiar es ver a una persona que tiene una pierna más corta que la otra, ¿no? Ujú. Eso es lo más común. Pero realmente es la mitad del cuerpo que puede suceder, ¿no? Que se queda como más corta, pero luego existe la post-polio, es decir, pasan Ujú. los años, muchos años, y tu cuerpo se sigue desviando y sigue sufriendo una serie de dolencias que no están en el principio.
Es decir, que es una enfermedad para toda la vida. Y pese a todo eso, pues Juan y Ana fueron capaces de salir adelante y de formar una familia. Además, el título me parece precioso, me parece súper bien traído. El caminando con tus ojos, porque claro, en el título muestras un problema, o sea, un poco el problema de los dos protagonistas del libro, que son Juan y Ana. Claro, pero yo sobre todo está enfocado a que, bueno, Juan, que es, digamos, son protagonistas los dos, ¿no? Pero quizás de forma involuntaria en mi mente, como la Un poquito promesa era más. con él, quizás le he dado un papel un poco más grande Ujú. a él, ¿no? A Juan. Y, y espérate que ahora me he perdido. ¿Cómo? No te preocupes. Eh, Te decía eso, que el título me parecía muy bien traído porque al final marca un efectivamente, poquito pues, los problemas de él, Ana y los claro, problemas de Juan, ¿no? claro, Juan, pues camina con los ojos de Ana, ¿vale? Y Ujú. posteriormente también camina con los ojos de Sofía. Claro. Entonces, bueno, un poco está enfocado por ahí. Pero sí que bueno, que para que la gente pueda saber un poco eh, la realidad de esta historia, digamos que, bueno, durante todo el primer año yo he omitido la verdad porque, primero porque yo necesitaba procesar Mm. todo lo que me estaba pasando, ¿no? Respecto al libro, de que tu intimidad o tu vida, Claro. ¿no? Vaya a ser pública, que en un principio solo lo era en Menorca, ¿no? En Granada no. Ujú. La gente, por mi trabajo y por mis voluntariados, siempre he estado rodeada, pues eso, de gente con discapacidad, gente mayor, gente que, bueno, tiene alguna necesidad. Entonces lo relacionaban con eso. Eh, yo hace 2 meses, como he dicho, he decidido contar la verdad porque al evolucionar tanto el tema del libro, Ujú. me sentía un poco en deuda, ¿no? Y, y tenía que contar la verdad. Y la verdad era que, bueno, mi padre fue un personaje muy conocido en Ciudadela de Menorca, donde vivíamos. Fue una persona muy solidaria, muy reivindicativa, hizo mucho por la gente del pueblo y ya años previos a su jubilación ya amplió fronteras, hablo de Sudamérica, en fin. Cuando él falleció nos llegaron cartas de agradecimiento por lo que él hacía Wow. y entonces yo, decir que el primer capítulo del libro es el kit de la cuestión, por decirlo así, y es la realidad, ¿no? En la que yo le decía en Menorquí, papá, ¿por qué no escribes un libro? Le decía, papá, ¿por qué no escribes un Muy bien. libro? Y él me decía, ¿trabas? ¿Crees? Y digo, claro que sí, tú ayudarías a mucha gente como lo haces, pero no un libro triste, papá, un libro que ayude a los demás y que vea que se puede, que cuando uno quiere, que puede, ¿no? Entonces él, como buen psicólogo sin titulación, un poco lo que me pasa a mí, me dijo, vale, hacemos un trato. Dice, si tú quieres que escriba un libro, hacemos una cosa, yo lo empiezo y tú lo acabas. Y yo le dije, pero ¿yo qué tengo que ver con tu cabeza y con tu saber hacer? Digo yo, ¿de qué voy a escribir? ¿Cómo se va a titular el libro? Y entonces él me dijo, ¿cómo se sienten los hijos de los discapacitados? Ahí tocó hondo porque él había visto a una hija única como fui yo hasta 9 años, que llegó mi hermano, una hija que fue fruto del primer matrimonio de la isla de Menorca, Ujú. con lo que eso conlleva, ¿no? Pues el ser, bueno, juzgado, señalado, Sí, claro. criticado, de todo, ¿no? Pero ellos se encargaron de demostrarle al mundo que se puede y que lo hacían mejor que Mm. cualquier matrimonio Sí. sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Es que además, esa es... Y, Perdona, sigue, perdona. y, qué, ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que él falleció años después y no pudimos hacerlo. De ahí que los años posteriores yo siguiera con esa idea Aún en mi así. cabeza de lo que no se hizo. Entonces había algo muy bonito para mí, para que emocionalmente
tú puedas saberlo y lo pueda saber la gente que nos esté escuchando. Y para mí es un libro, un homenaje a ellos porque se lo merecen, por todo lo que lucharon, por todo lo que hicieron, por toda la gente a la que ayudaron y porque la vida no se lo puso fácil desde el principio, pero tampoco fue justa con ellos, porque ya tenían suficiente cada uno con la enfermedad que les Claro. había tocado, pero tuvieron muchas más. Una de ellas, la que se llevó a mi padre, que es el actualmente conocido como cáncer, ¿no? Sí. Y entonces yo quise en ese libro cumplir 3 cosas. Una, lo que yo quería que él hiciera, que era demostrar que es la mayor parte del libro, ¿no? Demostrar que se puede, que si uno quiere, puede. Una pequeña, muy pequeña pincelada de lo que él quería que yo hiciera, que es cómo se sienten los hijos de los discapacitados, pero luego hacerlo juntos. Entonces, esa parte del libro a nivel informativo, que creo que es a lo que te refieres cuando lo mencionas, ¿no? Que viene al final del libro a modo de regalo, o yo lo pretendía así, lo escribió él en una de sus tantas publicaciones en el periódico Menorca de mi tierra, para que muchísima gente pudiera entender esas preguntas que se plantea alguien que desconoce cómo vive una persona invidente. Y yo decidí que una vez finalizada la historia, finalizada la novela, podía aportar algo del protagonista, que la gente, bueno, no sabía quién era el protagonista real, ahora sí, que es mi padre, escribió en su momento, para que así, a modo de regalo, la gente tenga ese añadido que el que lo quiera leer puede saber un poco cómo funciona una persona así. Así que para mí es un completo, Oye, ¿qué es ha un completo. supuesto para Irene acabar el libro, aparte de cumplir la promesa que le hizo a su padre, qué ha supuesto para ti plasmar toda esta historia en papel? Y darla al mundo, sobre todo. Pues mira, conforme van pasando los meses, al final estoy orgullosa de mí. Esa es la verdad, me siento bien. Lo que al principio tenía un pellizco en el estómago, muchísima vergüenza, muchísima... Para me costó digerirlo, ¿no? Eh, el libro ha caminado solo, ¿no? El libro ha caminado solo, entonces estoy contenta, estoy orgullosa por haber podido hacerlo, que no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Yo creo que bueno, que él, desde donde esté, ha movido los hilos para que diga, venga, ya toca, ya han de cumplir y bueno, tenemos que cumplir esa promesa. Lo puedes hacer, lo vas a hacer, porque ya te digo, empecé y es como si de repente me hubieran dado cuerda, pim, 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 lo hice. Entonces, estoy muy contenta porque ha dado resultados muy bonitos y sobre todo la parte de la 11, que ya sabes cuál es, para mí, el día que me dieron esa noticia. La mm, noticia no lo hemos dicho todavía, es que el libro lo podemos encontrar en la biblioteca de la ONCE, grabado en formato DAIS, además súper bien leído. Y bueno, de hecho, Efectivamente. a mí me llegó tu libro por ahí, por la biblioteca de la ONCE, porque para cada semana pues nos ponen las novedades, los títulos que van añadiendo al servicio bibliográfico. Tenemos un club de lectura aquí con gente de Sardañola, que por ejemplo Sardañola no lo hemos mencionado, pero sale, Mm. es una de las Sí, me alegro. localizaciones del libro, igual que la fábrica Aurelita de tan infausto recuerdo, que ahí no vamos a entrar, pero a mí me llega el libro por ahí y yo cuando lo leí digo, es que esto es una auténtica maravilla y por eso, con lo que decías tú de que el libro ha caminado solo porque le has dado unas piernas muy buenas para que el libro pueda caminar solo. Mira, tengo que agradecer, llegados a este punto, a Manuel Francisco Martínez Avellán, que fue, tú imagínate esto, en mi presentación de Albolote, la única que yo pretendía hacer, porque de hecho el editor me dijo, Irene, habría que hacer más presentaciones en Granada y tal, y yo le dije, no, 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 es que yo no quiero hacer más, es que yo no he hecho esto para esto, yo ya lo he presentado en mi pueblo y ya está. Bueno, pues imagínate que tú llevas esa parte en la que le dices al editor, a Sandra y a Juan de Dios, por favor, no quiero que nadie sepa que este libro está relacionado conmigo. Y no lo quería, primero, por ese tiempo que yo necesitaba para digerir, ¿no? Que eso iba a ser público.
Y segundo, porque yo quería que quien me leyera lo hiciera porque quisiera leer a Irene, porque le llamara el título, porque le llamara la portada, porque quisiera leerme, pero no por lo que había vivido toda mi vida de qué harán, cómo harán, qué cuentan, el juzgar, el Mm. cotillón, no quería, ¿vale? Entonces yo en ese momento dije que por favor respetaran eso, ¿no? Entonces imagínate que de repente aparece un ciego a comprarme un libro. Fue como, Pues, dije, no. Y lo acompañaba una persona que me hace así en silencio como para que él no lo escuchara, aunque vosotros lo escucháis todo, oís mejor que nadie. Y me dice, es Diego, me lo señalaba. Y yo le hice así, con la cabeza. Y yo pensaba, a mí me lo vas a contar, claro, que es ciego. Pero me tuve que dejar de firmar, que estaba en ese momento haciendo dedicatorias a los libros, y le di un abrazo, porque es que me emocionó claro. mucho tener a una Una persona persona que así, era como mi público, claro. ¿no? Destinado. Y bueno, luego intenté, averigüé para ponerme en contacto con él, porque él llevó el libro a A la la, 11 a de la 11. Granada para que lo mandaran a Madrid, a la 11 de Madrid, donde allí pasó un tribunal Ujú. y fue valorado, pasó el tribunal de forma Por positiva para que supuesto. fuera grabado en audiolibro y poder estar disponible para todos los Ujú. afiliados de De la la 11 ONCE de de toda toda España, España. claro. Es que, Y ya digo, entonces, a mí me llega por ahí tu libro. claro, entonces, imagínate cuando a mí me llama él, ya nos pusimos en contacto, ya pasamos teléfonos, ya hablábamos de vez en cuando y me dice, Irene, piel de gallina, me dice, que tu libro está en En la la 11, sección de novedades de la Biblioteca qué bien, Digital de la ONCE. qué bien, Yo, qué bien. mira, dije, mi palabra mental fue, papá, ho hem aconseguit, ¿no? Ujú. Porque mi padre estuvo suscrito muchos años pero Claro. a esa biblioteca, pero en formato braille. Antes Sí, no, claro, antes hace 30 años, claro. aquí en el programa lo hemos En- comentado muchas veces que gracias a Dios, a día de hoy las tecnologías nos ayudan una barbaridad a vivir. Avanzar, claro. Entonces, para mí fue otro regalo. Otro regalo y luego, pues, al cabo de nada, de unos meses, encontrarme una reseña en el Instagram en catalán. Y yo, ¿quién es? Y entro, primer podcast conducido por un ciego. No me lo puedo creer. Otra emoción, ¿no? Que fue cuando te conocí a ti Sí, y ya me sí, dijiste sí, sí. eso, que lo habíais leído en el taller de lectura. Ujú. Y bueno, lo que digo, el libro ha caminado solo y al final, pues, de estar un poco renegada, ¿no? Reticente No, al miedo, ¿no? A lo que me estaba enfrentando, de repente, sin planearlo, dije, se acabó. Esto me ha pasado porque me tenía que pasar, ujú, me uno a él, lo cogí de la mano por supuesto. y decidí contar la verdad y tirar para adelante. Ahora no digo que no a nada, porque creo que, bueno, todos los mails que he recibido a través del Ujú, correo electrónico que puse en el libro, por WhatsApp, por redes, por privado, todos son súper positivos. Y es verdad que yo digo, la gente en muchas ocasiones le gusta quedar muy bien, ¿no? Pero uno sabe cuando la gente habla con el corazón. sí. Y yo, de verdad, estoy súper agradecida a la gente que me ha leído sin conocerme de nada, porque de verdad creo que ese es el mejor regalo para Mm, mí. Imagínate para mi madre. Mi madre está feliz, la verdad, está muy, muy feliz y espero que mi padre allí donde esté también, seguro que sí. también sea así. Oye, y ahora que ya te has quitado ese miedo, ese temor, ¿tendremos nuevo libro de Irene? La verdad que, mira, es una pregunta que me hacen mucho y yo siempre explico que cuando uno tiene un sueño, tiene mucho deseo de cumplir algo, a veces luego cuando lo cumples dices, bueno, no era para tanto, ¿no? Pero en mi caso me ha gustado la experiencia. Al principio, al comenzar el programa, me preguntabas que si había hecho algún taller o Mm. algo para escribir el libro y yo decirte que he hecho la casa al revés. Primero he escrito el libro y este año me he apuntado a un taller Deja- de de- escritura, ¿no? déjame que te diga que no eres Por- la primera que pasa por el programa que le pasa lo mismo. sí, Sí. pues mira, me gustó la experiencia. De hecho, cuando lo terminé, esos momentos a los que yo le había dedicado el tiempo, decía, pero ¿y ahora qué?
¿y ahora qué? Entonces, bueno, en alguna ocasión me he levantado y he escrito así como un relato, algo corto, Bueno, y es verdad que me ha gustado la experiencia y no lo descarto, lo que pasa que no te voy a engañar y me da un poco de miedo porque no lo sé. Y ahora digo, ¿y si no sale bien? bueno, pues a No ver, lo sé, pero pues bueno, no pasa nada. ¿Cuántas novelas hay guardadas en cajones? Sí, ya, la muchas verdad que veces sí. lo que tú decías de cumplir un sueño, muchas veces no es tanto el cumplirlo, sino lo bien que te lo pasas en el camino. Sí, ha sido una experiencia que he disfrutado mucho, ¿no? Primero el aprender, ¿no? El aprender Ujú. a cómo hacerlo. Ha sido un poco caótico al principio, ¿no? Porque cuando yo terminé el libro, mi hijo me decía, pero mami, si con la libreta esa que tienes ya has escrito Con los un apuntes libro, que tienes ya has hecho un apuntes libro, ¿no? tachaba. Sí, para adelante, para atrás, ahora un guión, ahora no, habrá, en fin, el desconocimiento, el Claro. no saber hacer, ¿no? Y empezar, pues, de andar por casa, como digo yo. Yo soy muy lectora, pero escribir un libro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, es verdad que tiene su tarea, pero ha sido una experiencia en la que al principio pues me puse una meta, ¿no? Decía, pues mira, cada semana tengo que tener escritas tantas palabras o tantas hojas, ¿no? Ujú. Pero luego ya era como una especie de necesidad de decir, hoy voy a sentarme a ver, A ver qué hago. hoy qué hago, o, ¿no? Esa emoción. Y luego también ha sido otra experiencia la parte de público, ¿no? Ujú. Cuando yo me hice ese Instagram, te digo que, bueno, de repente apareces tú que no has hecho nunca nada y ahora cómo lo haces, ¿no? Claro. Entonces yo dije, a ver, tengo que hacer algo que a la gente lo enganche, porque la gente es cotilla por naturaleza, si Sí. es que las redes son así, ¿no? Y entonces me hacía una foto con un libro, una foto en una silla menorquina, en una cocarrosa menorquina, que es un balancín que tengo, y la gente empezó a escribirme es que estás embarazada, es que esto, es que lo otro. Y yo, mira, me reía porque decía, no me lo puedo creer, la gente, qué necesidad tiene de querer saber, ¿no? Y Sí. entonces eso fue algo chulo también, ¿no? Porque luego la mitad se quedan cuando ya cuentas la historia, ¿no? El resultado final, muchos se alegran, de verdad, otros te siguen y otros desaparecen porque lo único que querían era, pues, saber, La ¿no? curiosidad un poco, ¿no? Entonces, es la curiosidad. Entonces es verdad que he pasado por todas esas experiencias y luego pues también el hecho de eso, de repente contar lo que yo tenía, pues eso, le decía a mi cuñada, es que tengo un dolor de barriga, de verdad, ¿a ti no te pasaba? Y me decía, claro que me pasaba. Y ella me hizo una vez una reflexión que creo que es muy acertada y me dijo, mira, dice, esto es como si de repente sales en ropa interior a la calle. Y yo le dije, es verdad. Dice, todo el mundo te ve por dentro y todo el mundo te juzga. Y es cierto. O Sí. sea, porque ven lo que tú has escrito, lo que tú has hecho. Si escribes bien, mal, regular, sí, todo, ¿no? Y ven lo que tú has hecho. Y sobre todo en mi caso, por doble partida, ahora que saben que esa historia es Claro. parte mía, ¿no? Claro. Pues mucho, mucho más todavía me ven ahí en ropa interior. Pues Irene, tú ya nos has escuchado alguna vez, ya sabes cómo va esto un poquito, sabes que antes de acabar el programa, antes de cerrar Sí, la persiana, pues sometemos a nuestros invitados, a nuestro imitado, famoso, Pim Pam Test, que sí, como decía, que a ver, que es una he tontería, escuchado alguno, he es, escuchado es alguno. como decía el de Vircomanía, es un mini interrogatorio fácil, sencillo y para toda la familia, ¿vale? Muy bien. Empezamos un segundín. El Pim Pam Test. Un libro de tu infancia. Puck. Oh, es que Puck bonito. era una historia de, de una chica Ujú. joven que con sus amigos y ayudaba y venía, Me iba y recuerdo. trasteaba. Y recuerdo que yo se lo pedía siempre a los Reyes Magos y otra amiga también. Entonces los Qué intercambiábamos. Y chulo. esa colección de Puck fue, vamos, lo que me acompañó a mí en mis primeros años de lecturas, muy emocionantes. Un libro que te haya marcado de cualquier época. Tengo varios que recuerdo así a nivel mental. Uno en mis primeros años también, Los escarabajos vuelan al atardecer, que ese libro hace unos años ya medio empolvado, amarillo, se lo di a mi hijo para que lo leyera. Qué guay.
La sombra del viento fue un libro que Buenísimo. también me marcó mucho en mi época de inicios de vida independiente y solitaria. Y luego otro que fue para mí, marcó un antes y un después, El caballero de la armadura oxidada. Me quedo con esos. ¿Tienes algún autor favorito? Suelo leer autores españoles y va por épocas. Eh, Ahora mismo, actualmente, leo mucho a Eloy Moreno, porque Ujú. me gusta mucho su forma. Pero también, pues, Julia Navarro, he descubierto a Kate Morton, que me ha Ujú. gustado mucho. En fin, depende de la época y depende Sí. del tipo de libro. ¿Qué género te gusta más leer? Es variado, ya te digo, pero sí que es verdad que en mi época de adolescencia, supongo que por la situación, he leído bastante libro de autoayuda, ¿no? Jorge Ujú. Bucay, por ejemplo, ¿no? Mucho psiquiatra, psicólogo, libro así. Eh, pero mira, por ejemplo, estos últimos años no había tocado la novela negra Ujú. y al principio como que me aterrorizaba un poco, pero luego también me ha enganchado. Un poco variado. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? 3. Si un libro no te gusta, 3. si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Intento posponerlo. Lo dejo con mi punto puesto, con el marcapáginas. Ujú. No me gusta, no me gusta tener que dejarlo sin leer. Me gusta terminar las cosas, pero intento darle una segunda oportunidad al cabo de un tiempo. Si has visto la película, ¿lees el libro? No, en ese sentido no. Y al revés, Eh, si has leído el libro, ¿miras la peli? sí, ¿Mm? sí. Yo- En ese caso más. Es que cuando uno ve la película es como que ya tiene los personajes más impuestos, ¿no? Y A mí me pasa un poco a entonces mí me luego, pasa un poco al revés. sí, Yo soy más de si he leído el libro, rara vez miro la peli porque aunque esté muy bien hecha, no me gusta, bueno, no me gusta por nada porque no coincide con la historia que me he montado yo en mi cabeza. Nada claro, más. no, y a mí también me sucede así. Luego no, o te decepciona Claro. o no, pero al revés creo que me cuesta más encajarlo. No sé si has hecho ya, pero para hablar de tu libro, clubs de lectura o presentaciones, ¿qué te gustaría más o qué te gusta más? Bueno, yo solo he hecho presentación. He hecho solo presentaciones, a pesar de que mi libro ha estado en 2 clubs de lectura. Ujú. No he participado en el club de lectura, pero sí En una el, presentación en el posterior. nuestro estuvo, pero por distancia, que también lo podíamos haber intentado hacer algún día por videoconferencia. Te propongo que lo hagas Escucha, en la 11, pero en la 11 de Granada, un club de en lectura. la 11 de Granada estuve. En la 11 de Granada estuve. Pero no fue mi mejor Bueno, encuentro. Pero mira, oye, que puede ir siempre, siempre se puede coger un avión, ¿eh? No cierro puertas. nunca. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacértela interesante o para quedar bien? No, no, no soy de modas porque estén impuestas. Decir, venga, va, lo tengo que leer. No, si no me atrae, no. Sé que no te ha pasado, pero si te pasara un día que un periodista te hiciera una mala crítica y después te lo encontraras, lo saludarías, estarías la longuis, pondrías el pie a ver si cae de morros. Siempre hay que saludar. A El pesar que, saludo pensaba que ibas a decir no siempre hay hay que que... poner la zancadilla. No, no, hay que saludar, aunque la procesión vaya por Por dentro. supuesto. Sobre todo si encima están hechas con respeto, ¿no? Claro. Oye, si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál cogerías? El caballero de la armadura oxidada. Es una fábula, pero infantil, así, pero marca algo muy importante para mí. ¿Tienes más rollo con algún otro escritor? No hace falta decir nombres, por supuesto. No, no, no. No. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría hacerlo? Bueno, yo pondría Eloy Moreno porque tiene algo que me gusta mucho, Ujú. que son los saltos en el tiempo, como mi libro, pero no me lo planteo, no creo que eso. Bueno, No, ¿qué soñar pinto es yo con gratis. uno? ¿Qué pinto yo con uno de No, los nunca grandes? se sabe. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? Por supuesto. No, no esperaba menos.
Qué va. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista para quedar bien? No, mentir no. Omitir la verdad, como Que es te he diferente. mencionado antes, sí, pero mentir no. Soy sincera y me gusta hablar con el corazón y con la verdad. Pues Irene, caminemos con los ojos, que caminemos. Todos los caminos del Temps de Llibres conducen a que se nos acaba el tiempo del programa, pero sí que no me gustaría acabar esta charla primero que nos digas dónde podemos encontrar Caminando con tus ojos. Bueno, podemos encontrarlo en la editorial Nazarí, que está en formato papel y también en formato ebook, que es la editorial de mi libro. Bueno, en todas las librerías de España, aunque no pueda estar de forma física en todas, pero Por encargo se se puede. pida donde se pida, por encargo lo tienes. Y bueno, en plataformas como Amazon y se puede pedir, o el que me conozca, yo también tengo aquí unos cuantos para Pues poder dedicarlos sobre la marcha. genial. Pues ahora que ya conocéis un poquito más a Irene y un poquito de qué va caminando con tus ojos, a aprovechar que vienen días de playa, que vienen días de montaña o que se os toca trabajar, pues aprovechad los ratitos libres que tengáis y regalaos o regalad el libro, que la verdad que está muy bien y entenderéis muchas cosas. Irene, pues yo solo me queda decirte que yo me lo he pasado genial charlando contigo, espero que tú Yo también también. hayas estado a gusto y solo me queda pues darte las gracias por compartir este tiempo de libros con nosotros. Bueno, las gracias te las doy yo a ti por darme esta oportunidad. Para mí, decirte que es una de las entrevistas, sin menospreciar a nadie, más importantes, porque sé que toco un tema que tú me puedes comprender muy bien. Y bueno, ese ratito de conversa que podríamos tirarnos aquí un buen rato más seguro. Segurísimo. Ha sido un placer, de verdad, una entrevista, por supuesto que era coña, de 10. Por supuesto. Y muchísimas gracias. Pues yo muy agradecida. me marco aquí en la agenda un tic para llamarte cuando saques el próximo libro, porque yo tengo la esperanza de que saques un siguiente libro. Sí, sin presión, ahí lo dejo. Irene, a ver el verano Venga. cómo lo enfoco. Un abrazo muy grande, ¿Quién Irene, y sabe? un abrazo muy grande y hasta pronto, Irene. Otro para ti. Chao. Muchas gracias. A Temps de Llibres, temps d'escriure. Ha passat una nova quincena i tornem a rebre les nostres classes d'escriptura. Ostres, que ja portem, jo no sé si tu portes el compte, Laura, però ja portem unes quantes setmanes i poso èmfasi en això perquè estem acabant la temporada i aquesta serà la darrera classe del primer curs del temps d'escriure. Laura, explica'ns una miqueta què ens plantejaràs. Jo estic tement perquè no sé per què em fa que ens posaràs deures per l'estiu. A veure què ens dius, Laura. Ja ho coneixes, clarament. Bueno, bona tarda, encantada de ser aquí amb vosaltres. Sí. Avui, com que és final de temporada, m'agradaria fer un repàs del que hem vist, Oh, ja, em sembla però genial. també posar-vos deures. Examen ens posaràs? No, examen no. No menys m'agrada avaluar. Però sí, deures sí que tindreu. Perfecte. Doncs com ja sabeu, podeu sentir el programa en format podcast, no sé si ens esteu sentint ara en directe, online, o si esteu sentint per ràdio, com esteu sentint, però podeu sentir el programa en format podcast, per tant, podeu revisitar els programes antics. I com al col·le, no? Quan ens feien repassar les conjugacions verbals a l'estiu, ens feien fer els quadernets aquests d'estiu, doncs bueno, potser us va bé tornar a alguns dels temes que hem tractat durant aquest curs. Avui us ajudo a fer memòria. Vam començar a l'octubre, que jo estava amb un refredat terrible que em va durar setmanes, recordo. No ho recordo. Van ser les primeres sessions, perdoneu-me, perquè se m'entén una miqueta pitjor de l'habitual, que ja sabeu que a mi no se m'entén bé pràcticament mai. Però bueno, vam aconseguir parlar sobre un parell de temes. Vam parlar sobre què vull escriure i sobre les rutines per escriure. Jo crec que són molt bons temes per començar, sobretot si teniu dubtes sobre si vull escriure sobre mi o sobre els altres, vull fer ficció, vull fer no ficció, vull fer un assaig, vull fer narrativa. Jo sé que vull escriure, però no sé què en aquest sentit tan ampli, de si vull fer contes o vull fer poesia. Crec que aquests programes us poden servir. El primer, sobretot, el que vull escriure, i el segon, rutines per escriure, et servirà sobretot si no ets capaç de muntar-te una rutina. Si sempre tens aquesta idea d'escriure, però esperes la inspiració. Així que, si és el teu cas, us recomano aquests dos programes. Després, al novembre i al desembre,
vam parlar sobre gèneres. Per exemple, vull fer una novel·la d'aventures. Ja des que vull fer narrativa, però vull fer narrativa d'aventures, policial, històrica, romàntica, negra, ciència-ficció, tot això. És sobre quins temes, en aquest sentit, temes més aviat tòpics, podríem parlar, sobre què vull parlar. També vam parlar sobre d'on treure les idees, que és un tema molt habitual a classes, una pregunta que sempre surt, no? D'on treus les idees? No se m'acut res i vam veure unes quantes tècniques per treure idees. Si tens dubtes sobre aquests dos temes, doncs pots tornar a sentir les seccions de novembre i desembre. Dins del meu programa docent, podríem dir que tenim un programa docent, aquestes 4 sessions que formen un primer bloc, on vam parlar sobretot sobre què vull escriure, en diversos sentits. No? Al gener hi va haver un programa de transició, on us vaig recomanar 5 llibres d'escriptura, 5 llibres sobre com escriure. Si justament aquest estiu no teniu ganes d'escriure, però sí que voleu llegir sobre el tema, per inspirar-vos potser, per trobar tècniques, per trobar testimonis, us recomano tornar a aquest episodi del gener i agafar algun d'aquests llibres com a lectura d'estiu. Després, entre finals de gener i l'abril, tenim un segon bloc. El primer bloc era sobre què vull escriure. Aquest segon bloc van ser sessions molt centrades en un tema concret. Vam parlar de descripcions, com fer descripcions interessants i no avorrides, que el teu lector no les salti, com crear personatges que tinguin ànima, que no siguin plans i simplement estereotips. Vam parlar també sobre els recursos del temps, vam parlar sobre el clímax narratiu. Ja veieu que són temes bastant més tècnics i enfocats a teoria literària, però ja sabeu, podeu tornar a aquests programes si teniu dubtes sobre els vostres personatges, si descriviu bé aquest tipus de qüestions. Més tard a l'abril va haver un episodi dedicat a microrelats. En el cas que sigueu fans d'aquest gènere, o al contrari, si no teniu ni idea d'aquest gènere, doncs us recomano tornar a aquest episodi. Finalment, les últimes 2 sessions han estat sobre els títols, com escollir el títol del nostre projecte, i realment era un tema molt petit, però va fer-se molt gran, tant que vam fer 2 sessions sobre aquest tema. Fins aquí el repàs del curs. Com ho veus, Antonio? Hem après molt? Home, jo crec que ha estat productiu, si més no. Ara faltaria això, que els nostres alumnes aprofitin que arriba l'estiu, que acostumem a tenir una miqueta més de temps lliure per dedicar-s'hi, començar a treballar i potser a partir del curs vinent que ja puguin, ja no anticipar, sinó potser treballar sobre el que ja tenen construït, sigui poc o sigui molt. Doncs ara arriben els deures, per tant, aquí teniu deures d'estiu, apunteu, agafeu llapis, agafeu una llibreteta, perquè, mireu, quan arriben aquestes dates a classe tothom està esgotat, evidentment, i sempre trobo 3 perfils de gent. Els que diuen que a l'estiu descansaran i que ja es veurem al setembre, cosa que sempre és superbé. Sí. Després els que diuen que treballaran molt a l'estiu i efectivament treballen molt a l'estiu i arriben al setembre amb el projecte superavançat. I per últim, aquells que diuen que a l'estiu treballaran molt i es passen l'estiu angoixats perquè no estan treballant, tant que al setembre tornen més esgotats que aquells que han treballat. Sí, ben cert. Són aquests perfils. Ja, us deixo uns segons perquè mediteu qui sou vosaltres dins d'aquests 3 perfils, no? Depenent d'això, depenent del tipus de perfil que sigui, que tu encaixis, o potser tu tens un altre perfil, si és aquest cas, explica'm. Tinc deures per cadascun de vosaltres. El primer perfil, el que descansa. Per aquest perfil jo recomano llegir un llibre. O bé sobre com escriure, estil escriure de l'Stephen King o Salva el gato del Blake Snyder, que és sobre guió però que s'aplica molt bé a les novel·les. O bé llegir un llibre que et serveixi per documentar-te sobre el teu projecte. Per exemple, si escrius una novel·la que passa a Roma, doncs llegeix molt sobre la ciutat, no? Si la teva novel·la passa a un despatx d'advocats, doncs llegeix sobre advocats. Així arribaràs al setembre, almenys imbuït en l'atmosfera que necessites, o hauràs après alguna cosa sobre escriure, no hauràs desconnectat del tot, hauràs descansat, però no desconnectat del tot. En canvi, si ets el segon perfil, el perfil que diu que treballa i treballa molt, el que et recomano és una cosa que segurament ja fas, que és posar-te un horari clar d'escriptura. I, sobretot, a més de treballar, descansar. Si pots un parell de setmanes ben bones, passar un parell de setmanes ben bones sense escriure, deixant que la ment descansi, que es relaxi. No et posis un horari brutal, encara que puguis fer-ho,
no t'arrisquis a cremar-te, no? I després arriba el setembre, doncs, que realment no pots més i no pots continuar amb el teu projecte. És 2 setmanes de descans. Això per la persona que treballa molt. L'últim, si és l'últim perfil, aquell que a l'estiu diu que treballarà molt i que després l'estiu ha angoixat, només et dic una cosa. Cal permetre's descansar. Escrivim per plaer i no té massa sentit forçar-nos i angoixar-nos i exigir-nos coses que potser el nostre cos està dient no, cal que descansem. Per tant, relaxa't, gaudeix i sobretot aquest estiu llegiu moltíssim. Sí. Doncs al final és una miqueta això i em sembla genial que ho recalquis, que és que els que escrivim perquè ens agrada, per plaer, per passar-ho bé. Escolta, no us angoixeu. Penseu, i ho hem vist moltes vegades, que molt poca gent pot viure d'escriure. Si ho fas perquè t'agrada i per passar una bona estona. Recorda-ho sempre que escriguis. I Laura, nosaltres també et volem posar una miqueta de deure, si és que ens preparis un nou curs per l'any vinent, si t'animes a seguir amb nosaltres. I tant, sí, fem un nou programa una miqueta més avançat. Doncs diem el mateix. Descansa molt, Laura, passa un molt bon estiu. Si tens ganes d'escriure, escriu, i si no, escolta'm, doncs ja arribarà al setembre. I t'esperem aquí al setembre, als micròfons de Ripollet Ràdio, als micròfons de Temps de Llibres i als micròfons de Temps d'Escriure. Ciao. Una abraçada molt gran. Arribats a aquest punt és quan el títol d'aquesta cançó, Summertime, agafa tot el sentit del món, perquè s'acaba el temps de llibres. Però comença el temps d'estiu, comença el temps de vacances. I és el moment de tancar la paradeta fins al setembre. Però no pateixis, perquè ja saps que al Temps de Llibres estem de guàrdia 24/7 a la nostra pàgina web, temsdellibres.cat, i a Instagram, on ens trobaràs amb el nom @temps_de_llibres. I allà estan tots els programes des del primer fins a l'últim. I, a més, un munt de coses sobre el que més ens agrada, que són els llibres. I estigues atent perquè et reservem alguna que altra sorpresa, ja veuràs. Abans de marxar, permeteu-me un segon per donar gràcies. Gràcies a tots els escriptors i escriptores que han decidit compartir una estoneta del seu temps amb tots nosaltres. A tota la gent que ens heu ajudat amb el vostre suport tècnic o emocional a continuar tirant aquest programa endavant. Però molt, molt especialment a tots els que hi col·laboreu dia a dia a mantenir-lo viu. Perquè sense vosaltres, a l'altra banda de l'auricular, això no existiria. Així que de tot cor, gràcies per ser-hi. I abans de que se m'escapi cap llagrimeta més, deixeu-me desitjar-vos que sigueu feliços, que llegiu i recordar-vos que ens retrobarem passat l'estiu. Bones vacances!